¿Qué opina usted acerca de la autonomía universitaria, específicamente en torno a lo sucedido en Concepción? Con respecto a lo sucedido en Concepción, puedo usted manifestarle que el asalto y el atropello a la Universidad de Concepción ha producido estupor e indignación en mi universidad. En estos momentos están todos los estudiantes en huelga, en un paro de protesta, y hay una asamblea combativa en el Teatro de la Escuela de Arte y Oficio. En el día de ayer le he enviado un cable al rector Enríquez haciéndole saber mi solidaridad y que en mi universidad no aceptaba esta clase de atropellos. Es cierto que se ha tomado un pretexto de un asalto a un periodista, que como usted sabe, toda la opinión pública condena los hechos en el caso de ser reales, como se ha dicho. Sin embargo, este pretexto no puede ser suficiente para atropellar a una universidad que acaba de cumplir medio siglo de existencia y abrir las puertas, diría yo, establecer los precedentes para que se atropelle el territorio y la autonomía universitaria. Yo era de las Juventudes Comunistas y encuentro un lugar donde yo puedo participar por este gobierno popular. Yo tuve la suerte de vivir los 1000 días de la Unidad Popular. Tuve la suerte de observar, porque no necesariamente tú llegabas a la universidad o en el colegio podías ver manifestaciones, sino que era en todo lugar donde tú podías ver que se requería trabajo, que se requería convicción, compromiso. Precisamente se distinguía la Universidad Técnica porque tenía un origen absolutamente popular. Y en el caso mío era la primera generación que entraba a la universidad. Nunca pensé en la Universidad Católica, jamás, y menos en tampoco en la Chile. La Universidad Técnica, primero por su ubicación geográfica, en un barrio popular, como es la Estación Central y toda esta zona. Entonces yo la admiré siempre. Yo como estudiante de una carrera de artes en la universidad, yo podía entrar y había una efervescencia de la cultura, de las artes, donde nosotros los estudiantes podíamos tener acceso fácil a todo aquello, pero también teníamos el vínculo con el trabajador de ahí, también teníamos el vínculo con otras personas, no necesariamente de las artes, ¿no? Pero había mucha efervescencia, había muchas posibilidades. Tú sabías que si tú estabas con los años, podías tener a lo mejor una vivienda o ibas a tener un trabajo con seguridad en esos tiempos, porque tú pensabas un trabajo seguro es el que puedes permanecer en el tiempo. Y eso era lo que tú creías. Era muy importante porque era la idea de la educación integral, ¿ya? Por lo tanto, se suponía que todos los alumnos tenían que aprender a reflexionar, no solo aprender carreras técnicas, no solo aprender a focalizarse en su especialidad, sino que era muy importante que recibieran la cultura general y también las posibilidades de pensar desde todos los ángulos. Y eso obviamente era la política del rector Kirber. Un grupo muy grande
pasó a ser como mi familia. Entrar a trabajar en la federación con los trabajos voluntarios. Hicimos cosas maravillosas que muy temprano, si yo desde muy pequeña traía un compromiso con los pobres, con la clase obrera, entrando a la universidad, ese compromiso lo confirmé y cada día más. Se formaron profesionales que el cobre, la empresa del cobre necesitó en ese momento. Tuvimos convenios con las empresas del cobre para desarrollar. O sea, la concepción de una universidad viva, pero viva en función de las necesidades del país. ¿Para dónde estás desarrollando esto? ¿Ya? O no sé, pues yo no quiero criticar, pero, por ejemplo, no es necesario a lo mejor un técnico en no sé qué, porque el país no está desarrollándose por ese lado. O sea, toda la cosa minera, por ejemplo, es muy importante, pero no solo eso. ¿Entiendes? Entonces, esa concepción de universidad que Kirber la tenía extraordinariamente claro y que siempre fue así, ese desarrollo, digamos, ligado al desarrollo de Chile fue lo que también el sello que se imprimió a la actividad de extensión y la extensión cultural, artística también, en particular. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Como Enrique Kirber, hay otros actores que vienen del mundo estudiantil y que después les toca conducir los procesos de reforma. Pienso también, bueno, en el propio, desde el punto de vista de los estudiantes, en el propio Ciel Núñez, particularmente en Alejandro Yáñez, ¿cierto? Y desde los cargos de dirección, bueno, Mario Navarro también es una persona que antes de ser secretario nacional de Comunicación y Extensión, era un estudiante del plantel. Estudié en la Facultad de Educación de la Universidad Técnica del Estado. Yo egresé de la carrera en 1966. Paralelamente, para financiar mis estudios en la universidad, yo había estudiado, ya era profesor de educación primaria, y siendo estudiante, como muchos otros compañeros del Instituto Pedagógico Técnico, éramos profesores, trabajábamos en una jornada y estudiábamos en las mañanas, particularmente las carreras de historia, castellano, inglés, matemática, y en las tardes en nuestro trabajo en las escuelas primarias. En 1967 fallece un compañero del taller gráfico en forma muy repentina y me convocan a trabajar como diseñador gráfico en el taller gráfico de la universidad. Es ahí donde empiezo a vincularme en el trabajo específico del ámbito del diseño y la comunicación. Alberto fue el dirigente que yo más admiré. Entonces yo llegué a mi casa, por decirlo así, ¿no? Vieron en mí condiciones de no sé, de líder, de poder llegar a lo estudiantado. Yo era muy moderna, no tenía nada del estereotipo de la comunista. Yo usaba minifalda, me planchaba el pelo, usaba mucho maquillaje. O sea, era una comunista muy moderna.
Entonces yo podía llegar a la juventud que le gustaba la modernidad, que le gustaban los Beatles. Yo era amante del Quilapayún, del Inti, que eran nuestros grupos, pero vibraba con los Beatles, con Bob Dylan, y entonces me llevaron a la FEUT. Y ahí trabajé con los trabajos voluntarios, con los grupos de trabajos voluntarios, y fue una experiencia maravillosa. Contribuimos a tratar de minimizar los efectos de este paro. Era muy, muy difícil. Eso significaba de que estábamos contribuyendo en sacar los alimentos desde bodegas de ferrocarriles, cargándolo para ir a distribuirlo en poblaciones. Es decir, nos sumamos con todo. En el caso de cuando se producen los paros, otro tipo de paros, como por ejemplo de los supervisores, en el caso del cobre, nosotros también enviamos estudiantes que estaban ya en los últimos niveles al cobre a tratar de contribuir a moligerar los efectos de ese paro. Yo creo que nosotros éramos, como así decirlo, con palabras de hoy día, como la primera línea del gobierno de Salvador Allende, porque cosa que había problema de huelga, descargar camiones, trabajar, se reunían aquí 50, como te decía, 100 alumnos y íbamos a trabajar fundamentalmente. Estuvimos en todas, en los 1000 días Allende, yo creo que todos los estudiantes de técnica, la gente que era de partido y de juventud, y no tanto de partido, pero iban a trabajar, mucho se trabajó, sobre todo las huelgas que eran demasiado pesadas, por así decirlo. Muchos meses antes, diría yo unos 5 o 6 meses antes, ya se hablaba del golpe. Se hablaba de que la derecha preparaba un golpe de Estado y cuidado con el golpe y viene el golpe, y nosotros hacíamos los esfuerzos por parar y hacer acciones por parar y detener el golpe, en el sentido de hacer movilizaciones, crear iniciativas para abrir el campo de respaldo al gobierno de la Unidad Popular en esos instantes. Y fíjate que también en una de nuestras actividades, cuando la derecha paraba el transporte, ¿ya? Cerraba las tiendas, ¿ya? Nosotros cooperábamos incluso y le decidimos hacer con el comercio, para que no estuviera cerrado. Nosotros ponemos brigadas, le decíamos a la Casa García, a todas estas casas de acá del sector, para cuidar, para que la gente entre a comprar sanamente. Sin embargo, me tocó esa experiencia vivirla a mí, y los carabineros llegaban y nos detenían a nosotros y nos detenían a los que iban a tratar de cerrar la tienda. Eso era muy, muy injusto. Después nos tenían que ir a sacar a la comisaría, nos golpeaban a veces, siendo nosotros los que estábamos facilitando la posibilidad para que la gente entrara a hacer su vida normal de comercio, porque era tremendamente complicado para el gobierno que cerraran todos los días las tiendas, ¿ya? Bueno, ya había una ligazón entre los empresarios de las tiendas y el gobierno y la derecha a crearle problemas al gobierno de la Unidad Popular. Yo te puedo decir que el último día, el día 10 de septiembre, nosotros con una brigada de trabajo voluntario, esa tarde, ese día, realizamos varios viajes en camión al molino de Puente Alto para transportar harina para la ECA, la empresa de comercio agrícola, que era la que abastecía los negocios, ¿ya? Y porque no había transporte, no habían camiones. Y arrendamos entonces la Federación de Estudiantes con la universidad un grupo de camiones
para ir ese día a transportar harina desde el molino de Puente Alto hasta la ECA acá en Carrascal. Y yo me recuerdo que terminamos como las 5 de la tarde y el camión hizo un desvío para llegar a esta zona y cerca de mi casa nos fue diciendo quién vive por aquí para que se bajen, ya habíamos terminado la jornada. Y ese domingo 10 de septiembre, como las 5 de la tarde, me bajo del camión cerca de mi casa y fue la última actividad que hicimos antes del golpe. Lo palpamos todo. Este fue un proceso en que en un momento determinado nos empezamos a dar cuenta de que lo que significaba el poder del capital, lo que significaba esto que había pedido Nixon de hacer ladrar la economía chilena, de cómo nos destruían económicamente, de cómo el paro de los camioneros, que hoy día sabemos fue financiado con dólares venidos desde allá de Estados Unidos, que los podían, por lo tanto, mantener todo lo que quisieran. ¿Qué les importaba mover sus camiones o no si estaban recibiendo dólares para todo lo que era su mantención? Y a lo mejor más, su mantención y más a lo mejor. Entonces, a ellos eso no les afectaba, pero a nosotros sí, mucho. El desabastecimiento que lograron generar fue real, no fue una cosa ficticia. Por lo tanto, este clima de odiosidades que sembraron fue algo que se notaba por doquier. Y por eso es que en un momento determinado, incluso consigna central fue el no a la guerra civil. Es decir, porque nos dábamos cuenta que íbamos hacia allá. Y entonces, no a la guerra civil. Primero fue la elección, ¿no? Que Salvador Allende fuera presidente. Ese era nuestro compromiso principal. Y lo cumplimos. En todo sentido. Sobre todo distorsionando la mentira de la derecha. Porque nosotros teníamos tan pocos medios. Teníamos el Siglo, el Puro Chile, y la derecha era dueña de todos los medios, igual que ahora, ¿no? La radio, la televisión. Entonces, mentían. Decían, bueno, los comunistas éramos como guagua. El Estado le quitaba a los niños, a las mujeres. Venían los rusos al paredón, toda la gente de derecha. Es decir, era una mentira tras otra y nosotros teníamos que, como hacíamos unas tremendas salidas y nos dividíamos en grupos para hablarle a la gente. Hablarle y decirle que eso era mentira. Que esto éramos nosotros, universitarios, militantes de los partidos que apoyaban a Salvador Allende. Nosotros cometimos también errores y tuvimos errores de conducción como movimiento estudiantil y que nos golpeó a toda la universidad. En un momento determinado se planteó como anhelo, cuando estábamos en la pelea porque Allende fuera presidente, y Allende, una de las cosas que señaló fue que una de sus compromisos de gobierno iba a ser terminar con el grupo móvil de carabineros, que era el grupo de choque. Cuando nosotros salíamos en manifestaciones, eran los que nos llegaban los palos por parte de ellos, el agua, qué sé yo. Entonces, nosotros, y lo disolvió, cuando triunfó el gobierno popular, disolvieron el grupo móvil. Nosotros felices. ¿Y qué ocurrió? En un momento determinado, Patria y Libertad empezó a tomarse el centro de Santiago.
¿Y cómo se actuaba? Quedaban allí y estaban las horas que querían. Y teníamos que salir nosotros como movimiento estudiantil, marchando desde acá, nosotros, desde Estación Central y la Universidad de Chile, desde alguna de sus escuelas, para limpiar el centro de Santiago de Patria y Libertad, que estaban haciendo vandalismo. Pero esa no era nuestra función. Pero es que eso nos distraía de poder cumplir con lo que eran también nuestros propios compromisos. Es decir, allí, y nosotros en un momento determinado, inmersos dentro de lo que eran los desafíos sociales generales, dejamos de mirar un poquito hacia adentro a qué cosas eran los problemas específicos que tenían esos nuevos estudiantes, porque además generaciones que van cambiando, ya no eran los mismos muchachos que habían estado luchando por la reforma, ya eran otras personas, otros muchachos que llegaban con otra formación. Tú veías y sabías que eran de Patria y Libertad porque tenían la insignia de Patria y Libertad. O sea, ese era Vox Populi. Y había gente que ya salía en los medios de comunicación que era de Patria y Libertad. Quiero decirles que tenemos que estar vigilantes y alerta, porque internacional y nacionalmente se nos combate, y se nos combate porque somos el pueblo hecho gobierno, y mañana seremos el pueblo hecho poder. No, ya los días eran terribles. Nosotros ya llevábamos como 6 o 7 meses prácticamente viviendo en la universidad. Hacíamos turnos y nos paseábamos, nos quedábamos aquí en la noche vigilando. No teníamos nada, si éramos tan ilusos. Éramos, no sé, unos locos, unas locas soñadoras, porque nos andábamos paseando, cuidando, todo lo demás, y estábamos más penetrados que no sé qué, porque todos sabían todos nuestros movimientos. Porque cuando a mí me interrogaron, y cuando uno conversa con otros compañeros lo mismo, sabían los días que nosotros nos quedamos en la universidad, la hora, lo que hacíamos, todo, ellos sabían. Nosotros nos quedamos aquí de punto fijo. Nos pusimos a trabajar nosotros, Brigada Ramona Parra, y con otros compañeros más de Extensión y Comunicación, a montar la exposición antifascista, porque iba a venir el compañero presidente Salvador Allende a inaugurar la exposición esa que hicimos antifascista, que fue maravillosa. Venía a inaugurar el canal 9 de televisión, de que yo tuve la fortuna de postular, estudiar y prepararme, como me sirvieron harto los estudios también que tuve en Cuba y el material. Yo iba a trabajar, iba a ser asistente de producción. De hecho, en eso quedé contratada. De hecho, yo salí en algunas pequeñas grabaciones con Chile Film, que era el que estaba dando la vanguardia y estaba preparando a la gente acá. Nos estaba preparando, me incluyo, porque nos llevaban y ellos iban haciendo, digamos, todo un trabajo de campo para que nosotros fuéramos ganando expertise. Porque en ese proyecto nos empeñamos muchos. Yo estaba dispuesto, por cierto, de dejar la Secretaría General y dedicarme a la televisión. Lo teníamos listo, en Cummins ya teníamos la antena. Con el perro Olivares nos conseguimos de Televisión Nacional varios equipos. Estaban a punto de ser entregados. El programa piloto iba a ser el 17 de septiembre. Exactamente para ver cómo iba a funcionar los equipos y la antena. Se pretendía que la misa ecuménica que el presidente Allende iba a desarrollar fuera filmada íntegramente por el canal de la universidad. El día 10 en la noche nos juntamos con el vicerrector Rovira, con Eduardo Castro y yo en la casa de una compañera comunista para discutir cuáles iban a ser la estructura definitiva que iba a tener la alta dirección de la televisión de la universidad. Quién iba a ser el director, quién iba a ser, en fin. Y el 10 de la noche, ya devolviéndonos hacia nuestras respectivas casas, tanto Eduardo como yo vimos los primeros preparativos del golpe de Estado, pero no nos percatamos de aquello porque pensamos que eran parte
de las manifestaciones que ya se estaban realizando hace mucho rato por parte de los sectores violentistas de la derecha en distintos lugares de Santiago, particularmente en sectores de Providencia, Plaza Italia, en fin. Ahí terminó nuestra incursión por el canal de la universidad. Como estudiantes, nos quedábamos en la universidad cuidándola, porque identificado como estábamos con el proceso que se llevaba adelante, sabíamos que éramos podíamos ser un objeto fácil para Patria y Libertad, que eran los que generaban, los que hacían los atentados. Y cuando estábamos allí, pasaban efectivamente camionetas con Patria y Libertad rodeando y nosotros iluminando, qué sé yo, diciendo, cuidado, nosotros estamos acá. Teníamos que cuidar nuestros campus, teníamos que cuidarlo. Entonces era algo que tú lo veías, esto iba para mal. Y eso fue lo que llevó incluso a Allende a que llamase al rector Kirchberg el día 10 en la tarde-noche, para decirle en conocimiento de que nosotros el día 11 inaugurábamos la exposición por la vida siempre, que también estaba asociado a poner el empeño en tomar conciencia de que no podíamos llegar a la guerra civil, lo que significaba lo que significaba un golpe de Estado en nuestro país, lo que significaba el fascismo. Y en conocimiento de que inaugurábamos esa exposición, Allende le plantea a Kirchberg si lo invitaba a la universidad porque iba a ser un anuncio importante a todo el país. Y ese anuncio era el plebiscito. E incluso algunos han dudaban, o yo creo que hoy día ya menos, pero algunos ponían en duda eso. Allende jamás iba a llamar a un plebiscito. Yo te garantizo, porque yo lo supe la noche del 10, estando acá en la universidad, en los preparativos de lo que iba a ser la inauguración de nuestra exposición, que era, supe que Allende venía. Y cuando me voy a dormir unas horas antes del día 11, la tarea que llevaba era precisamente la generación de ese párrafo con que el movimiento estudiantil iba también a recibir a Allende, sabiendo que iba a ser el anuncio del plebiscito. Mi lugar iba a ser el que yo tenía que defender, ¿te das cuenta? Defender así con la presencia, no, eso era lo que pensábamos, o sea, si nosotros, yo tengo que llegar a mi lugar de estudio, porque ese es mi lugar donde yo debo hacer algo, puedo hacer algo, ¿no? Puedo ser. Bueno, y llegué acá. Acá debo haber llegado como a las 11 de la mañana y fui primero a mi facultad, ahí me encontré con varias personas y toda la gente, mucho sabía qué hacer, ¿no? La gente como uno, pero empezamos a darnos cuenta que nosotros teníamos que venir hacia la Escuela de Arte y Oficio, que aquí era donde estaba la gente de manera más masiva. Aquí se estaba reuniendo la gente, aquí ya estaba reunida, ¿ya? Aquí nos iban a llegar noticias, aquí la Federación de Estudiantes nos iba a decir a nosotros, nos iba a hablar y nos iba a orientar. El día 10, vale decir, la madrugada del 11, nos acostamos muy tarde, producto de esta reunión que acabo de relatar, en donde estábamos tratando de ponernos de acuerdo de cómo iba a ser la instalación del canal de la universidad. Y por lo tanto, gracias a un vecino muy querido,
el edificio donde yo vivía muy temprano, pero cuando todavía el sueño arreciaba, fui despertado por él. No sé si 7, 8 de la mañana, porque había escuchado en la radio, él era periodista, que había escuchado en la radio que se había sublevado la Marina. Como ya habíamos tenido la experiencia anterior, de junio del mes anterior, dijimos, esta es una sonada más, y por lo tanto no me apresuré a vestirme muy rápido. Pero en fin, ya muy avanzada la mañana, vale decir 8:30 de la mañana, sí ya teníamos conciencia de que este era un golpe que tenía visos de ser el golpe que fue. Yo estuve hasta muy tarde en la universidad, porque dejamos instalada la exposición por la vida siempre, con el corazón latiendo así, porque mira el nombre, por la vida siempre. Entonces nosotros decíamos, queremos vida, no queremos guerra civil, no podemos tampoco como guerra civil. Y el 11 de septiembre venía Salvador Allende a la universidad. Por supuesto que no pudo llegar. Pero yo cuento esto y digo, mira el compromiso que había entre la Universidad Técnica, la madre de esta universidad, que es la USACH, y el gobierno popular. Había un compromiso total. El planteamiento de la universidad como conjunto, no solo del gobierno de la Unidad Popular, sino que de la universidad reformada, debíamos estar en nuestros centros de trabajo. Parte de nuestra vida eran nuestros centros de trabajo, especialmente, y de los estudiantes. Su vida, su mundo era la universidad. La universidad no tenía rejas, la universidad estaba abierta. La universidad era de la Villa Portales también, era de los pobladores. Quisimos quedarnos porque, en primer lugar, llegamos a la universidad muy temprano. A mí me tocó llegar 6:30, 7 de la mañana, porque me llamaron a mi casa indicándome que la radio había sido ametrallada por un comando. Vine a ver esa parte que era parte de mi responsabilidad. Y nos quedamos todo el día, llegaron toda la universidad, el rector Kirber, etc. Y el rector Kirber detectó que habían cortado el cable coaxial desde los estudios a la antena de transmisión, por lo tanto no había radio de la UT ese día. Cuando llegó la FEUT, me cuentan de inmediato de que en la noche del día, en la madrugada del día 11, había sido ametrallada la radio de la universidad. Conversé con muchachos que estaban cuidando la universidad y que me decían, era imposible, o sea, nada, nosotros nos quedábamos así cuidando la universidad, o sea, manos, no teníamos armas, ni siquiera en esas condiciones, o sea, estábamos para que si entran acá, algo íbamos a hacer, pero no era una defensa armada de la universidad. Fue cercada por militares ya en la tarde del 11 la universidad. Ya no pudimos salir, pero estábamos en nuestro lugar de trabajo, de estudio. De modo tal de que yo creo que llegué a la universidad tipo 9:15. Ya había bastante confusión en el personal de la Casa Central. No hablo de otras dependencias de la universidad, pero sí de la Casa Central. Todas las secretarias querían volverse a sus casas por razones obvias.
las dos que yo tenía en la Secretaría General fueron autorizadas para que se fueran. No había mucha locomoción, por lo tanto, un pequeño vehículo de la Secretaría General se dedicó a llevar a los lugares donde podían tener locomoción a varias personas de la Secretaría General, pero fundamentalmente las dos secretarias. Con el rector nos reunimos muy rápidamente y escuchamos el último discurso del presidente Allende. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Justo tocó que estábamos en Roma el día del golpe y nos enteramos porque un episodio que no se conoce mucho acá porque, claro, miramos siempre el golpe desde dentro, digamos. Pero a raíz o sea, por medio de los teletipos, que era la manera de comunicarse en esa época, de la que se comunicaban las noticias mundiales, digamos, nosotros seguimos casi minuto a minuto el golpe. Ya desde que salió la noticia de que había golpe militar en Chile, supimos casi minuto a minuto todo lo que sucedía. Puede parecer redundante, pero fue un golpe muy fuerte porque los chilenos no teníamos, por lo menos mi generación, y creo que algunas generaciones anteriores no teníamos en nuestra experiencia, no teníamos en nuestra cultura, ni en nuestra cabeza lo que era un golpe de esa magnitud y de esas características. No, fue brutal. Yo, bueno, ya sentí los aviones cuando venía de camino a mi casa acá. Llegué al tiro de extensión y comunicación porque ahí estaba mi jefa en ese tiempo, que era Cecilia Coll. Bueno, Mario Navarro nos dice que nos vamos, que las cosas están más que malas y ellos ya se reunieron, digamos, con Rectorito lo más. Entonces ellos saben que se bombardeó la planta de la radio de la UTE por los marinos de la Villa Portales. Se habían bombardeado, claro, las torres de la radio, entonces estaba la tole, así que mejor no fuéramos. Yo llegué muy temprano a la universidad el 11 de septiembre porque un amigo que era muy ligado a nosotros y que sabía que nosotros militábamos en la Juventud Comunista y que éramos dirigentes estudiantiles, a las 7:30 pasa en su auto y me toca y me despierta y me dice, hay un golpe de Estado. Así que te llevo a la universidad, me dijo, apúrate, yo te espero. Y me vestí y aquí a las 8 de la mañana, 8:15, estaría aquí en la universidad, en el local de la Federación de Estudiantes. Habían ya algunos compañeros, estaba Ociel, varios dirigentes, Emilio Darós, que era el vicepresidente de la Federación, otros compañeros de distintas fuerzas políticas. Y entonces comenzaron las reuniones para ver lo que hacíamos, escuchando las noticias además, ¿ya? Los bandos militares, digamos, que eran muy enérgicos, muy amenazantes. Y cuando llegué a la universidad, todo este contorno de la Casa Central estaba militarizado, con militares con una franja naranja, con una franja naranja de lana, no sé. Nosotros funcionamos acá en la sede de la FEU y comenzamos a elucubrar y a ver qué medidas concretas nos tomábamos. Mediante las noticias iban dando. Nadie sabía, nadie tenía idea, nadie esperaba esto, menos de la forma que fue. Y bueno, menos nosotros teníamos ninguna idea de qué iba a pasar. De hecho, nosotros pensamos que esto iba a pasar y que al otro día nos íbamos a ir a la casa. Al otro día digo, ¿por qué? Porque estábamos pensando en organizar, en qué iba a pasar, y nos íbamos a quedar en la universidad para ordenar todo esto porque había la exposición por la paz y que iba a venir Allende a
a dar un discurso y que iba a llamar a un plebiscito. Y bueno, iba a cantar Víctor Jara también. Víctor Jara estaba con nosotros por eso. Estaba Víctor Jara junto con nosotros. A él se le había citado para que participara en este acto que se iba a realizar en el Foro Griego de la universidad. Esa es la razón que estaba Víctor Jara el día 11 en la universidad y se quedó junto con todos nosotros en la noche del 11 hasta el día 12 que nos tomaron a todos prisioneros. Víctor Jara estaba en su condición de artista del Departamento de Extensión Artística de la universidad. El rector conversó con las autoridades militares que en ese momento comandaban acá, habló con un coronel que hacía cargo de todo el operativo militar y le propuso que nosotros no nos íbamos a ir porque ya el toque de queda era muy pronto y que algunos estudiantes nos íbamos a quedar en la Escuela de Arte de Oficio y otros acá en la Casa Central, pero que todo iba a estar en absoluto orden, digamos, y que nos comprometíamos entonces a que ellos nos ayudaran, que en la mañana salíamos hacia nuestras casas. Esa fue la resolución que tomamos. Nunca se pensó que los militares iban a violar la autonomía universitaria. Ese concepto de autonomía universitaria estuvo siempre metido en la cabeza nuestra erróneamente, porque en el fondo los militares no estaban ni ahí con la autonomía universitaria. Entonces dijimos, no, bueno, el golpe, bueno, ya mañana nos podremos ir a la casa, ¿no es cierto? ¿No? Volveremos después a estudiar, ¿no es cierto? Ya pasó ya, ¿no? Allende había muerto, ¿no es cierto? ¿No? Pero no era así, no era así, porque los militares fueron duros. O sea, siempre se pensó que había posibilidad de que algunas ramas del ejército no estuvieran con el golpe. Se hablaba de que de Concepción venía una rama del ejército que se había dislocado del golpe y entonces recibíamos informaciones para cuál iba a ser nuestra actitud. Pero después ya, tipo 10, 11 de la mañana, las cosas estaban muy claras. Ya habían bombardeado La Moneda. Poco después avisaron que había muerto el presidente Salvador Allende, que fue el golpe más grande que nosotros pudimos recibir. Y pensamos que ya se había acabado todo. No había habido respuesta y ya era una locura tratar de enfrentar a un ejército regular, horizontal, y que estaba ya comprometido con esta acción fascista que fue el golpe militar y civil, digamos, de Chile. Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad, y se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad.
promesa que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros,